Dice buenas noches, no se le escucha. Buenas noches, pueden ver la presentación, ¿no? Sí, Sí, licenciado. lice, se puede ver, se puede ver. Bueno, esto ya lo habíamos visto cuando habíamos tocado indicadores financieros y decíamos, el sistema DuPont consistía en una multiplicación de dos indicadores financieros, que era la rotación media del activo, medido como la división entre ventas frente al total del activo, multiplicado por el margen de utilidad neta, que no es otra cosa que la utilidad neta sobre ventas. A partir de esto, y multiplicando ambos indicadores, ventas con ventas se va y nos queda utilidad neta sobre total de activos. Este indicador es un tercer indicador que nosotros lo conocemos con el nombre de ROI o el ROA, que es lo mismo, que es la rentabilidad sobre la inversión, la rentabilidad sobre los activos. Pero más allá de esto, yo les decía, este llamado sistema DuPont, que corresponde al nombre de una empresa que hasta hoy existe, es una empresa que se llama DuPont. Esta lógica derivaba de simular en el corto plazo decisiones tocando el tema de ventas, el tema de la inversión y el tema de la utilidad neta. Y ver si las decisiones que se tomaban en estos tres ámbitos, de qué manera me permitían subir, incrementar esta rentabilidad sobre los activos, es decir, incrementar el ROI. Hoy les voy a presentar un ejercicio que hicimos con algunos otros muchachos en clases, en una hoja Excel, que de alguna manera nos permitía reflejar esta lógica de análisis muy importante para que el administrador financiero pueda tomar sus decisiones, ¿ok? Entonces, esto es lo que vamos a ver inmediatamente.
Ya, vamos a buscar el archivo. Bueno, miren, entonces en este Excel lo que se trata es de reflejar en la cúspide lo que a nosotros llamamos el ROI. Este resultado neto sobre el total del activo nos está calculando la rentabilidad sobre los activos, rentabilidad sobre la inversión. Y como habíamos visto en la transparencia de PowerPoint, este indicador viene de otros dos indicadores que están más abajo, que es el resultado neto sobre las ventas y las ventas sobre el activo total. Ahora, ¿de dónde viene este indicador que es la rentabilidad sobre ventas? Viene de dividir el resultado neto de gestión, es decir, la utilidad neta, sobre las ventas. ¿Y de dónde viene la utilidad neta? Viene de agarrar todo el conjunto de los costos. Tenemos los costos de ventas, la depreciación, los otros ingresos, el IUE, los gastos de operación, los gastos de mantenimiento, los otros gastos. Y aquí falta no falta un conector básicamente, falta este total de costos. Jalar este conector de aquí. Entonces lo que decíamos, la utilidad neta va a venir de restar las ventas netas menos el total de costos. Estamos hablando de 2.722.000 menos 2.567.000. Eso nos da la utilidad neta. Pero lo interesante es de que en cada cajita estoy colocando la depreciación, el costo de ventas, los otros ingresos, el IUE, etc. Ahora, el otro indicador es ventas sobre activo total. Ventas están acá, ¿no? Al lado izquierdo, de ahí está viniendo alimentando con las ventas. Y el activo total se compone, como ustedes bien lo conocen, con activo corriente, activo no corriente. En el activo corriente, aquí tenemos previsto la cuenta de caja y bancos, inversiones temporales, cuentas por cobrar, inventarios diferidos. En el no corriente está el activo fijo bruto, la depreciación acumulada, los otros activos de largo plazo. Entonces, lo que nosotros hicimos es un escenario de simulación donde asumimos que vamos a incrementar la inversión en la empresa y esa nueva inversión asciende a 150.000 pesos. Esta nueva inversión significa que yo voy a tener un activo, dice, con una vida útil de 10 años. 150.000 entre 10
me va a generar una depreciación anual de 15,000. En el modelo que hicimos, pusimos cuántos años vamos a cuantificar de la depreciación. Si va a ser todo el año, medio año, 3/4 partes del año, todo depende de cuándo den de alta el activo. Si lo dan de alta a finales de junio, pues van a tener una depreciación solamente de 6 meses. Si lo hacen el alta a finales de septiembre, van a tener una depreciación de 3 meses y así sucesivamente, ¿no? Ok, por el otro lado, asumimos que estos 50,000 pesos que vamos a invertir ha sido financiado de la siguiente manera: 83% con plata propia y 16% con plata ajena, con préstamos. Y si hay préstamo, tenemos que determinar a qué tasa de interés nos han prestado. Y la parte del aporte propio dice que lo hemos obtenido incrementando la parte patrimonial, es decir, le hemos pedido plata a los socios, al propietario de la empresa por 25,000. Hemos bajado de caja y bancos en 50,000. Hemos bajado las inversiones temporarias que tenemos en 50,000. Entonces, eso tienen que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque en nuestro balance inicial que tenemos acá arriba, efectivo teníamos 119,500. Después de haber hecho la inversión, el efectivo en cuánto va a bajar, en 50,000, porque esa es la estructura de financiamiento con lo cual he costeado 2/3 partes de esta inversión que estamos haciendo. Por otro lado, este activo nos hemos preguntado en qué proporción nos va a permitir incrementar nuestros ingresos. Y dice que el impacto en los ingresos producto de esta inversión va a ser de un 6% adicional. ¿Qué cuentas en este caso se van a ver afectadas? ¿Vamos a tener más ingresos? Sí, por 750. Si llega a ser el 6% de las ventas que tenemos. Vamos a incrementar esas ventas físicas en unidades y por supuesto en pesos. También, como tenemos más unidades vendidas, nuestro costo de venta va a subir. Como estoy haciendo una nueva inversión, su depreciación también nos va a impactar. Ya lo habíamos calculado en 15,000 y esos 15,000 son gastos adicionales en materia de depreciación. También tenemos un incremento en los gastos administrativos, en los gastos comerciales, en cuentas por cobrar, en la previsión de cuentas por cobrar y también en los costos financieros. ¿Por qué? Porque nos estamos prestando plata a la tasa del 12%. Todo esto hace que tengamos un escenario donde se van a mover las casillas que tenemos en la parte superior, esquematizando el modelo, y que yo les voy a introducir simplemente modificando la celda B2, donde están de color rojo,
donde dice esquema inicial es 0, significa que es el punto de partida con los datos que teníamos al inicio. Y si coloco 1, estamos midiendo el impacto que tiene este escenario de inversión que estamos obteniendo. Entonces, como ustedes pueden ver, se ha movido todo, se han incrementado las ventas en un 6%, conforme aquí lo hemos establecido. Se han movido los costos de ventas, la depreciación se incrementó, los costos financieros lo propio, y por ende también en la forma que ha sido financiado el activo, se ha modificado el efectivo, se ha modificado el activo fijo bruto, la depreciación acumulada, todo se ha movido. En consecuencia, si quisiéramos medir lo acertado que ha sido la decisión de invertir estos 150,000 prestándome plata y su impacto que tiene en materia de ventas adicionales, que es lo que más importa, nosotros podemos rápidamente ver si valió la pena. ¿Cómo? Simplemente comparando el rendimiento que teníamos a un principio, que es 4.94, y el rendimiento que tengo ahora, 4.72. O sea, tengo un rendimiento menor. Eso me dice que la inversión no es buena, ¿no? Porque a pesar de que haya subido las ventas en 6%, no llega a ser suficiente para cubrir todos esos gastos adicionales que vamos a incurrir. No llega a ser suficiente. Sigo ganando, sí, seguimos ganando, pero no es suficiente. Y eso hace que nuestra rentabilidad todavía baje. Fuera del problema que tuvimos, ahora, tomando esta decisión, observamos que tenemos un rendimiento menos que lo esperado. ¿Que va a salir utilidad? Sí, sale, pero sale una utilidad menor en relación al total del activo, al nuevo total del activo que tenemos, porque el total del activo ha subido en 150,000 pesos, que es el monto de la inversión. Entonces, este método, como ustedes pueden ver, resulta ser bastante interesante de poder ir recreando con distintos escenarios, ¿no? ¿Qué pasa si invertimos en una cosa que no es productiva? Va a salir un resultado. ¿Qué pasa si invertimos en otra cosa que es altamente productiva? Saldrá otro resultado. ¿Qué pasa si empezamos a subir los gastos, qué sé yo, de comunicación y botamos gente, digamos, menos sueldos y más servicios externos? Entonces, sacamos los resultados de manera automática y se determinan estos índices también construyéndolos celda tras celda. Entonces, resulta interesante el ejercicio para poder trabajar y aplicar a todo lo que ustedes quieran, ¿no? ¿Se entendió, chicos? Sí, licenciado. Entonces, más que un ejercicio de Excel y ver las habilidades que ustedes tienen para poder vincular celdas, etcétera, está la capacidad de análisis que nosotros tenemos o que debemos desarrollar para poder ver de qué manera se mueven distintas variables a consecuencia de alguna que se haya movido, se haya modificado a través del tiempo. Ok, vamos a pasar ahora a ver un nuevo tema. Pero antes quiero explicarles una cosa.
Ya sabemos analizar, ya sabemos hacer diagnósticos, ya sabemos eh, hacer algunas simulaciones de corto plazo, etcétera. Ahora nos vamos a entrar a lo que son las decisiones de corto plazo en materia financiera. Para ese propósito, vamos a empezar a revisar las cuentas del activo. Ustedes saben que tenemos un activo y dentro de ese activo está este otro grupo que se denomina activo corriente. Y por el otro lado tenemos nuestro activo no corriente. Ahora, dentro del activo corriente hay normalmente tres cuentas que se presentan en todas las empresas. Una corresponde al grupo de los activos disponibles. Ustedes ya saben cuáles son. El otro grupo es el del activo exigible. Y el tercero es relacionado al activo realizable. Sabemos que hay un cuarto grupo más que son los activos diferidos, pero estos pueden existir o no existir en las empresas. No es siempre usual que veamos, pero lo más usual, lo más frecuente es que vamos a encontrar activos disponibles, exigibles y realizables. ¿Cómo yo lo planteo en mi materia de finanzas? En Finanzas 1, yo debería entrar a ver qué herramientas tenemos para administrar, para gestionar el activo disponible. Significa los recursos monetarios. Después debería ver qué herramientas tenemos para gestionar, administrar las cuentas por cobrar. Y finalmente, los inventarios. ¿Por qué? Porque nos interesa tener en la empresa saldos en estos tres grupos de cuentas, pero saldos que sean óptimos, saldos que no estén ocultando problemas. Entonces ustedes no me pueden decir, es excelente que yo tenga en el activo disponible, es decir, caja, bancos, inversiones temporales, la mayor cantidad de plata. No, porque la plata por sí mismo no nos dice, no crece. Así estén en cuentas de ahorro, no crece en la forma que nosotros queremos. Entonces, tener demasiada liquidez es un problema y en realidad refleja que no tienen capacidad para invertir. Porque si supieran invertir, esa plata estaría trabajando en vez de estar durmiendo. Si nos vamos al activo exigible, el exigible son todo que es facturas por cobrar, cuentas por cobrar, documentos por cobrar. Entonces no podemos darnos el lujo de que esta cuenta sea lo más alta posible. Ustedes dirán, pero cuanto más alto, más activos tenemos, más patrimonio, sí. Pero no solamente interesa tener la cuenta, sino saber realmente administrar, gestionar esta cuenta por cobrar. Es decir, que solo esté aquella plata que puedo efectivamente llegar a cobrar, llegar a recaudar. Porque si crece demasiado esta cuenta, ¿qué estamos haciendo? Estamos siendo ineficientes en la cobranza. Otro pecado. Y finalmente están los inventarios en el realizable, ¿no? Ya sabemos para qué sirven los inventarios, si no ahorita vamos a volver a hablar. Pero lo importante es de que yo no me puedo dar el lujo de tener
cifras siderales en materia de inventarios, porque tener inventarios tiene costo. Entonces, como estas tres cuentas son las más usuales en las empresas, lo que necesitamos incorporar en finanzas es herramientas que me permitan administrar estos tres grupos de cuentas. Yo me guardo, no voy en ese orden, porque en realidad yo me lo guardo la administración de los activos disponibles, o sea, la administración de la plata. Me lo guardo para finanzas 2. ¿Por qué? Porque no solamente me interesa mostrarles los modelos que existen para saber cuánta plata debe haber, cuánto efectivo debe haber en la empresa. No debe haber ni poco ni mucho. ¿Cuánto? Un punto equilibrado. Pero ¿cuál es ese punto? Eso es lo que nos va a proporcionar los métodos que vamos a ver. Pero una herramienta por excelencia que es muy utilizada es el tema del flujo de caja. Es un reporte que nos da la contabilidad, que es un reporte que nosotros presupuestamos sobre el movimiento de entrada y salida de efectivo que va a tener la empresa mes a mes, por ejemplo. Y si quieren tener periodos más chicos, también lo pueden tener semana tras semana. Entonces, acá hay que desarrollar un ejercicio muy completo de no solamente ver los dos modelos que nos permitan saber cuál es el nivel óptimo de efectivo que debemos tener, el nivel óptimo de billetes y monedas, sino también el cómo construir un flujo de caja de corto plazo. Y vamos a hacer un ejercicio larguito, donde vamos a hacer un flujo de caja para 12 meses, ¿no? Pero para hacer ese flujo de caja van a ver que vamos a tener que sí o sí proyectar un estado de resultados, partir de un balance general y ver cuáles son los conceptos de entrada o salida de dinero. Como este tema se vuelve muy largo, con ese tema arrancamos en Finanzas 2. Pero sí lo que podemos entrar ahora, y lo vamos a hacer, es viendo qué herramientas tenemos para gestionar el activo realizable y después el exigible. ¿Ok? En esa línea vamos a hacer. ¿Para qué? Para tomar decisiones en cuentas de qué tipo, cuentas de corto plazo, porque todas estas cuentas son de corto plazo. Su rotación es alta. Después, en Finanzas 2, vamos a mezclar, como les decía, el análisis, la determinación de cantidades óptimas del activo disponible y nos vamos a entrar al análisis de largo plazo, porque aquí en el activo no corriente, que está básicamente, están los activos fijos, que corresponden a las inversiones tangibles que hace la empresa. También hará inversiones intangibles, ¿no? Pero ya son decisiones que deben ser tomadas en cuentas de largo plazo. Eso lo vamos a ver en Finanzas 1. Vamos a combinar decisiones de corto plazo con largo plazo. Y después los rematamos en Finanzas 3 con el otro grupo de cuentas de largo plazo, que es el patrimonio. Pero por este lado, por esta vía es que vamos a seguir desarrollando la clase. ¿Ok? Entonces veamos qué herramientas tenemos para la gestión de inventarios, para la administración de inventarios. Y aquí hay toda una discusión porque obviamente tenemos elementos a favor y en contra para tener inventario. Pero más allá de tipificar esos elementos positivos y negativos, ¿alguien me podría decir para qué sirven los inventarios?
Licenciado, para registrar todos los materiales que se cuenta para vender. Mm, Claro, pero el fin no es registrar, ¿no? ¿Para qué tienes materiales? ¿Para Para qué tener, almacenas? Mm, bueno, son materiales que necesito para hacer un producto y eso venderlo. Y si no tuvieras inventario, ¿qué pasaría? No tendría control de todo esto. No sabría en sí cuánto tengo, cuánto no tengo. Mm, ok, gracias por tu aporte. Otra persona, estamos preguntando, ¿para qué sirven los inventarios? Pues solo tengo un alumno. A ver, vamos a ver quién está en clases. No es posible que no me aporten nada. Lisbeth Jata. Señorita Lisbeth Jata. Señorita Lisbeth Jata. No está en clases. Y vamos a bloquear para que nadie me entre. Ok. Buscamos otra señorita. María Mamani. Señorita María Mamani. Señorita María Mamani, prenda su micrófono. Silencio profundo. Tampoco se encuentra en clases. Buscamos otra muchacha. Melanie Ríos. Señorita Melanie Ríos. Melanie Ríos a la tercera. Melanie Ríos a la cuarta. Tampoco está en clases. Ah, qué raro. Mi clase está vacía realmente. Buscamos un varón. A ver, Ariste o Ariste Villanueva. Ariel o Ariste Villanueva. Señor Ariel o Ariste Villanueva. Ariel a la una. Ariel a las dos. Ariel a las tres. Tampoco está en clase. Busquemos otro personaje. Alex Surco. Licenciado, buenas noches. ¿Me logra escuchar? Por fin, Alex. Sí, adelante, Alex. A ver, dame tu opinión. ¿Para qué sirven los inventarios? Bueno, a mi punto de vista, los inventarios, yo creo es donde se registran todos los materiales, o sea, o sea, es donde se conoce todos los materiales o productos que tiene la empresa o la organización, licenciado. Claro, pero tú me estás contestando, Alex, ¿qué es el inventario? Pero yo te estoy preguntando, ¿para qué? ¿Para qué sirve el inventario? Si tú tienes tu Licenciado, tal empresa, vez ¿por qué quieres tener? para ¿Para qué contabilizar tienes todo lo que almacenes? tenemos. No, pues acaso, porque tienes que contabilizar, estás obligado a tener inventarios. La primera pregunta es, ¿para qué te sirven los inventarios? Pues sí que no te sirve, entonces ¿para qué los tendrías? Si me dices para contabilizar, eso no es una razón, porque si yo puedo evitar mejor, pues ¿para qué no voy a tener más trabajo de contabilizar? Para algo debe servir tener inventarios. Está bien, Alex, has contestado. Tatiana Balboa. Ay, dice, perdón. A ver, Víctor, dime. Los inventarios nos sirven para tener, digamos, un conocimiento de todas las
los activos que tenemos, o sea, tanto tangibles e intangibles en la empresa para poder tener un control y poder, digamos, hacer, ¿qué le digo? Llevar adelante todo lo que, todo lo que tenemos, digamos, de la empresa. No, está bien tu aporte. Pero, a ver, Tatiana Balboa, Sí, licenciado. Bueno, un ¿tú qué inventario opinas, de... Tatiana? Hola, ¿me escucha? ¿Para qué te sirven los inventarios, Tatiana? Bueno, en realidad nos sirve para hacer un seguimiento, un control más o menos de lo que tenemos, para ver de cuánto de pedidos tenemos o ver cuánto de material tenemos. Bueno, tal vez se están confundiendo. A ver, eh, la palabra creo que está confundiente, ¿no? No quiero saber el concepto que es hacer un inventario, que es hacer un recuento, un registro, un conteo, ¿no? Hagamos al revés, hagamos de otra manera la pregunta. ¿Para qué sirve tener almacenes? Pero no me digan tampoco para guardar las cosas en un cuarto, ¿no? No, sino ¿para qué sirve tener un almacén con un conjunto de bienes que están ahí adentro? ¿Eso qué? A ver, Rudy Cuarequi, ¿qué opinas tú? Es que estás en clase, por supuesto. Bueno, licenciado, como usted estaba diciendo, que la importancia, ¿para qué sirven los inventarios? Es para mantener el balance correcto de existencia de los elementos en los almacenes, licenciado. Ya para tener, me dices, un balance de los almacenes. ¿Y por qué te interesaría tener eso? Em, Ok, bien, Rudy, bien. Priscila Chávez Flores. Priscila Chávez Flores. Priscila Chávez Flores, ¿se encuentra en clase, señorita? Priscila Chávez Flores no está en clase. A ver, otro muchacho. Myron Guachalla. Myron Guachalla. Aquí, licenciado, ¿me escucha? Sí, adelante. ¿Qué No opinas sé, tú? no sé, yo siento que es como para comprobar el patrimonio que tenemos, por así decirlo, en la empresa. Mm, ok. Miren, chicos, la respuesta es más sencilla que eso, ¿no? A ver, vamos a anotar y vamos a hacer. Supónganse que ustedes fabrican cualquier cosa. Supongamos que fabricamos zapatos. Nuestro viejo ejemplo. Fábrica de zapatos. Para fabricar zapatos, ¿qué necesita? Necesita suela, cuero. Ya. Suera, cuero, guatos, lo que quieran de eso, ¿no? Todo eso lo podemos llamar materias primas, ¿no ve? La goma, la cola, el hilo para coser, etc. Necesitamos materia prima. Hoy día, digamos que es las 8 de la mañana, entran todos los trabajadores a la empresa, etc. Les tenemos que dar trabajo. Y me van a decir, necesito cuero para cortar,
necesito cola para colar, etcétera. ¿Qué hacemos? Vamos corriendo al mercado a comprar, o a la ferretería a comprar. ¿Eso hacemos? No, licenciado, ya se tiene, ¿no? Recurrimos a- No, ¿verdad? Porque si hago eso, mis trabajadores se van a estar rascando. Voy a tardarme hasta media mañana en traer y mi gente se va a estar rascando. Va a estar viendo su celular, viendo la novela, etc. Entonces, no puedo darme ese lujo. ¿Qué hago para evitar eso? ¿Qué hacen para evitar? Puro sentido común. recurrimos a nuestro almacén. Tienen que crear, organizar su almacén. O sea, tienen que haber comprado la materia prima ayer, el lunes, a principio del mes, a principio del trimestre, todo lo que ustedes quieran. Pero tienen que haber previsto material para que hoy día a las 8 de la mañana entreguen a sus trabajadores. No pueden ir a correr al mercado y recién comprar. Imagínense que si fuera sábado, no pueden hacerlo, ¿no? Entonces, el proceso productivo no puede pararse por la falta de materiales. No puede pararse. Porque si se para, ese es un costo que ustedes como empresa van a tener que asumir. El rato que no tenga materia prima, el trabajador va a decir, bueno, si no me dan que trabajar, pues espero pues, hasta que me den y me pagas igual mi salario, ¿no? O sea, hay un costo que está asumiendo la empresa. Por ese lado, entonces nosotros tenemos el deber de velar de que el proceso productivo no se pare. Y para que no se pare, yo tengo que tener la materia prima al principio de cada día lista para entregar a los trabajadores. Ok. Pero resulta que para fabricar zapatos hay, digamos, una fase A, los de la fase A que se encarguen de cortar el cuero, ¿ya? Hay una fase B o una etapa B. En la etapa B, ¿qué hacen estos tipos? Arman el zapato, digamos, ¿no? Uno corta el cuero de acuerdo al modelo y el otro arma el zapato. Y hay una fase B, una fase C, digamos, del proceso productivo. De la fase C, por decirles algo, envasa. Envasa, pone los cueritos, los guatos, no sé. La cosa es que hay distintas etapas en el proceso productivo. Entonces, a las 8 de la mañana, el de la fase A les va a pedir materiales, materia prima para trabajar. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que sacar del almacén inmediatamente y darle, ¿no? Es decir, vaya y saque. Y en el almacén, entonces, para que no se pare el proceso productivo, vamos a tener que tener un stock, un inventario de distintos ítems. Entonces, primer motivo para tener almacenes, para tener inventarios, es para evitar que el proceso productivo se pare. Ok, pero a las 8 de la mañana, el señor de la fase C, que se ocupa de envasar o de empacar los zapatos, a él no le interesa si el cuero, no le interesa la cola, etcétera. Lo que le interesa es que le entreguen zapatos que ya estén hechos para empezar a envolverlos, poner en caja, poner en la bolsa, ¿no ve? Necesita eso. Entonces no puede esperar de que termine el trabajador de la fase A, le pase al B y recién llegue al C, porque voy a tener 8 tipos que van a estar rascándose todo el día hasta esperar que le lleguen zapatos a sus manos. Entonces, ¿qué se necesita para evitar de que haya este tipo de ineficiencias? Otro inventario. Para el caso de las empresas industriales, llamamos el inventario de productos en proceso.
Entonces, ¿qué tengo que tener a las 8 de la mañana? Zapatos que ayer se habían fabricado y que faltan envolver. Esos zapatos les voy a dar al señor de la fase C a las 8 de la mañana. Entonces, yo tengo que velar de que todas las etapas del proceso productivo tengan insumos, tengan trabajo, para que desde que entren a las 8 de la mañana empiecen a hacer su labor. Entonces, eso me obliga a tener un inventario de productos en proceso. Pero bueno, están hechos los zapatos, están envueltos, se los lleva a la tienda, etc. Llega el cliente. El cliente ve el modelo en la vitrina y les dice, me gusta ese modelo de zapato. Quiero número 42, les dice. ¿Qué es el vendedor? Entra ahí atrás, entra detrás de las cortinas, no sé dónde se irá, pero viene con unos zapatos, ¿no ve? Con el número solicitado. No va a la fábrica ese rato y va a decirles, oye, están preguntando por un 42, fabriquen ahorita el 42. Y al cliente le digo, ¿sabe qué? Tiene que volverse mañana, voy a tener el zapato 42. No puede hacer eso, ¿no? Porque si lo hace, el cliente se va a ir, va a decir, bueno, muchas gracias, y se va y busca otro zapato en otro lugar. Entonces, por eso es que en las tiendas, si estamos hablando de zapatos, tienen sus pequeños almacenes donde están los números, los distintos números para sus distintos modelos. Claro, las fábricas no son tan ingenuas para fabricar de un modelo 10.000 pares de número 38, 10.000 pares número 39, 10.000 pares número 40, 10.000 pares número 45, 10.000 pares número 46. No, no son tan tontos. Ellos tienen que saber su mercado y saber cuáles son los números que más demanda tienen, ¿no? Y cuáles productos o cuáles modelos o cuál número de zapato tiene menos demanda. Entonces dirán, los bolivianos son de pie chico, entonces los números que más salen son del 39 al 42. Entonces de eso produzcamos más. Y 45 son contados, entonces hagamos, qué sé yo, hagamos 100 zapatos de eso. En cambio, del 39, 40, 42, etcétera, hagamos 10.000 zapatos, ¿no? Entonces, ellos conocen su mercado y saben, entonces, en función de ese mercado, cuánto producir. El punto es de que aquí estamos hablando ya no de un inventario de materia prima, ya no de un inventario de productos en proceso, sino de un inventario de productos terminados. ¿Y para qué sirve entonces tener esos almacenes con productos terminados? Para que no perdamos venta. Porque si ustedes son clientes, entran a una tienda y les dicen, quiero tal zapato, me gusta, está el tal precio, no importa, lo voy a comprar, dame mi número. Si ustedes no tienen estocado, no tienen en almacén ese número, me van a decir, vuelvan una semana, lo vamos a tener. Ya no vuelven, ¿no? Probablemente ustedes van a ir a buscar otro parecido. Entonces, en este caso, el inventario, ¿para qué está sirviendo? Para no tener o perder ventas potenciales. Entonces, fíjense cómo en este ejemplito, porque sería el caso de una empresa industrial, estos tres tipos de inventario, que serían el número máximo que tendríamos de inventarios, se justifica primero para garantizar que el proceso productivo siempre esté trabajando y para garantizar el no perder ventas, ¿no? Pero el tener inventarios, chicos, pues, obviamente es un problema que hace mucho tiempo las empresas ya lo han analizado. Pónganse el caso crítico, por ejemplo, en el caso de las fábricas de autos, en las fábricas de vehículos. ¿Se han puesto a pensar
Por ejemplo, Toyota. ¿Cuántos modelos de autos fabrica Toyota todos los años? O sea, ¿se dedica solo al RAV4 y para de contar? No, tiene distintos modelos. Ok, primer problema. Segundo problema, cada modelo tiene un estilo de faroles, de stops, de, qué sé yo, de vidrios, de puertas, de asientos, de tableros. Es decir, es un mundo de cosas que se diferencian de un modelo a otro, ¿no? Tercero, ustedes han debido ver en el cine cómo se va fabricando un auto, ¿no ve? Es como un trencito que sobre unas rieles que va moviéndose el auto y se va armando paulatinamente pasando de una etapa a otra, ¿no? Se va colocando, qué sé yo, primero el chasis, pues al chasis le ponen las llantas, después le ponen el motor y así sucesivamente. Hay películas muy interesantes que van viendo cuál es el proceso. Entonces, imagínense el montón de cosas que entran en un vehículo. Entran piezas de hierro, entran en piezas de plástico, entran de cuero, entran gomas, porque hay un montón de cosas que hay que usar para armar el vehículo. Focos, radio, qué sé yo, cueros para el asiento, tapiz para el piso, un montón de cosas. Entonces, ese es un ejemplo dramático de que si tienen tantos modelos, tantos accesorios, tantas partes que componen un auto, imagínense lo monumental que resultan ser sus almacenes. Porque entran, por decirles algo, a las 8 de la mañana y ese proceso del trencito que les digo empieza a caminar desde la primera hora, ¿no? Y se empieza más. No puede haber el esquema de que el trencito se pare y dice, pucha, no tenemos pintura, hay que ir a comprar, volá. Eso no se puede dar. No puede pararse ese proceso productivo. Entonces estos señores, hace muchos años atrás, estamos hablando de los 50, 60, dijeron, lo que pasa es que tener almacén realmente nos cuesta una enormidad de dinero, porque hay que traer para todos los modelos, todos los accesorios. Y se inventaron un modelo que sería lo ideal, ¿no? El modelo de justo a tiempo. ¿Qué nos dice ese modelo? Pues dice que no deberíamos tener inventarios. Y entonces, ¿qué deberíamos hacer para que la producción no se pare, para que el cliente no se vaya? Deberíamos trabajar con inventarios ceros. Y los inventarios, ¿quién deberían tener? Los fabricantes. Entonces, ese modelo, claro, es un modelo ideal que si lo logran, excelente. Porque dicen, a ver, si ustedes necesitan para armar sus zapatos, necesitan goma, perfecto. ¿Quién es el fabricante de la goma para la suela de sus zapatos? La fábrica X y Z. Listo, llámenlo a ese señor. Viene el dueño de la fábrica, les dice, ¿usted quiere trabajar conmigo? Sí. ¿Le gustaría que le compremos tanto suelas de zapatos todos los días? Sí. Nos va a decir sí, porque ese es su negocio, pues vender suelas de zapatos, ¿no? Entonces le digo, ok, ¿quieres vender y trabajar conmigo por largo tiempo? Por lo tanto, vas a tener aquí un cliente, un comprador siempre. Necesito que todos los días a las 8 de la mañana llegue tu camión y me descargue 1000 suelas de zapato, porque es lo que necesito por día. Y yo le puedo inclusive programar de lunes a viernes cuántas entregas de suelas de zapato me hacen a las 8 de la mañana todos los días. Entonces, la necesidad de tener almacén con suelas de zapato ya no es mía, lo tiene el fabricante. El fabricante en su almacén acumulará
el producto que yo necesito. Lo único que yo hago es un acuerdo de índole administrativo para que se comprometa este señor a entregarme a tal hora de cada día un determinado volumen de suela. Y en ese contrato le pondré pues también penalidades, ¿no? Si es que se tarda, si es que no me entrega todo lo que necesito, entonces le cobraré unas multas, habrán boletas de garantía, no sé. Pero ese es lo ideal, ese es el llamado inventario de justo a tiempo. Porque se inventaron justamente los fabricantes de vehículos, porque al tener tantas cosas que necesitan para armar un auto, dijeron, a ver, llámenle al fabricante de llantas, llámenle al fabricante al tema de cueros, llámenle al que fabrica radios, y a todos esos los compromete que deben traer todos los días tantas unidades de tal modelo a tal hora, etc. Pero eso es lo ideal, ¿no? Si eso se logra, en buena hora. ¿Por qué? Porque se están deshaciendo de un problema que es tener inventarios. Y como vamos a ver a continuación, el tener inventarios tiene su costo. Ok. Entonces hablemos de este tema. Hablemos de la administración de inventarios. ¿Y por qué hablamos de administración de inventarios? No es porque yo les voy a dar modelos de cómo gestionar el inventario, sino que como financieros nos interesa que si no hay inventarios, mejor. Pero si hay, nos cueste lo menos posible. ¿Ya? En ese sentido, primero, recalcamos un punto que ya hemos hablado. Los inventarios es un puente, son un enlace que nos permite vincular la producción con las ventas, ¿no? Todo el rollo que hemos hablado, procesos productivos que no se paren, clientes que no se escapen y tengamos el producto en la variedad que necesita la demanda. Si hablamos de una empresa industrial, hablábamos de que su proceso productivo requiere que sea atendido en sus distintas etapas durante todo el día y con distintos niveles o tipos de inventario. En el extremo vamos a tener máximo 3 tipos de inventario. El inventario de materias primas, de productos en proceso y de productos terminados. Ese es el extremo. En empresas comerciales solo existe un solo tipo de inventario, que son los productos terminados. Por ejemplo, en épocas como las que vivimos, han debido ver la semana pasada, no me acuerdo, era los pollos Kindon en Cochabamba, decían, ¿no? Un lechero pusieron, cerraron el negocio porque no tenían materia prima, no tenían pollos. Dijeron, disculpen, señores clientes, pero no tenemos pollos, así que vamos a cerrar el negocio hasta que este tema se solucione. Claro, esa materia prima no es posible de tener grandes inventarios porque es perecedero, es decir, se echa a perder. No pueden darse el lujo de comprar volúmenes inmensos de pollos y tenerlos ahí guardados 2, 3 semanas, ¿no? Se arruina. Pues ese es el efecto. Está rompiendo el proceso productivo, entonces no pueden vender su producto, que es un pollo a la bróster, porque no tienen la materia prima. Los inventarios, entonces, lo que nos están permitiendo es tener flexibilidad, de tener holgura para que, producto de cualquier contingencia, producto de cualquier emergencia que pueda darse en la empresa, nuestros inventarios nos salven, ¿no? Peor aún en nuestro país, que como cualquier momento se les ocurre siempre bloquear a cualquiera. Entonces, si una empresa no prevé eso, está muerta. Ahora,
hay ventajas de tener inventario. ¿Como cuáles? Puede hallar ciertos ahorros en la producción. ¿Por qué? Porque en la medida que se tiene inventarios, puede agilizar, más rápido fabricar o hacer más turnos de trabajo para que la fábrica trabaje las 24 horas del día con turnos de trabajo, ¿no? Dos, puede aprovechar descuentos que hagan sus proveedores. Hay proveedores que pueden decir, mira, si me llevas por docena te cuesta tanto, pero si te llevas 10 docenas, yo te bajo 10% el precio, ¿no? Al por mayor sale más barato, en pocas palabras. Y habrá importantes, digamos, promociones que puedan hacer algunos proveedores que dice, estoy rematando mi mercadería porque ya no tengo espacio y por lo ende los doy a precio más barato. Las fábricas pueden aprovechar esos precios más baratos y obviamente estocan en almacenes, lo llevan a almacén. En este sentido, tercer punto o punto a eso, ha de aprovechar las economías de escala, ¿no? A pedidos más grandes es más barato, no es lo mismo que ustedes vayan a comprar 3 prendas de vestir que compren 12 prendas de vestir o 100 prendas de vestir. Y eso lo saben muy bien los fabricantes. A los fabricantes les interesa vender al por mayor, no al detalle. Y para que la gente les compre al por mayor, lo que hacen es, vía precios, incentivar la compra al por mayor. Por eso que en la cadena de distribución, pues hay mayoristas, hay intermediarios, hay minoristas, etc. Todos van ganando. Otro tema es la ubicación geográfica de los proveedores. Si ustedes se compran de China, por decirles algo, como todo traen de China, el chino, pues, no les vale, ustedes llaman hoy día a China en la noche y el chino les va a decir, listo, mañana te embarco, olvídense. Ellos tienen una cola de espera, una cola de entregas que dice, ok, yo te vendo, le dice el chino, pero te voy a dar tu pedido de aquí a 40 días. Si quieres o no. ¿Por qué? Porque tengo clientes, tengo una lista de pedidos que antes tengo que hacer. Y desde que llegue de China, lo embarcan en China, hasta que llegue acá a mi fábrica, tendría que transportarlo por mar, tendría que pasar aduanas, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes no pueden darse el lujo de estar comprando cada mes, importando, sabiendo que la importación tarda 40, 45 días o 90 días, no sé. No pueden darse ese lujo. Entonces, lo que hacen es comprar grandes volúmenes para importar 2, máximo 3 veces al año, ¿no? Mejor si tienen un embarque de unos sopetón y eso les cubre la demanda de todo el año. Claro, ¿por qué? Porque están conscientes que tardan mucho. Entonces, esta es otra de las razones por las cuales las empresas tienen inventarios por el grado de dependencia que tienen con sus proveedores o las demoras que tiene el proveedor para entregarles. Pero si ustedes tienen un montón de proveedores que les venden lo mismo, pues no tienen que preocuparse. Es más, tendría yo inventarios bajos. ¿Por qué? Porque al toque yo puedo llamar a cualquiera de mis proveedores y rápidamente me van a dar lo mismo. Entonces todo depende de ese grado de dependencia que ustedes tengan hacia su proveedor. Pero otra vez enfatizamos que el tema es que necesitamos asegurar en todo momento la producción y las ventas. Esto es vital para nosotros. En la medida que vendemos, producimos y vendemos, generamos plata para la empresa. Desventajas. Tener almacenes, tener inventario, cuesta. Y cuesta por los distintos componentes que implican tener el inventario. Nos cuesta tener un almacén, un espacio físico donde guardar las cosas.
no es suficiente el almacén. Puede ser que ni siquiera tenga el espacio, tengo que ir a alquilar. Y si tengo el almacén, tengo que preocuparme de ponerle buenas chapas, rejas a las ventanas, ver que no haya huecos en el techo, etc. Tengo que tener un montón de medidas de salvaguarda para mi inventario. Tengo que pagar a un señor que es el almacenero que recibe despache material. Y si es harto, podrá tener sus ayudantes. Ese señor necesita dónde escribir, dónde registrar las entradas y salidas. Antes se hacía en Carrex, ahora se hace en el sistema. Ese sistema me cuesta. Entonces, así van sumándose un montón de cosas que significa costos adicionales para la empresa. Incendio. ¿Qué pasa si se incendia el almacén y yo tengo cosas inflamables? Pierdo toda mi plata. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es asegurar mis almacenes contra posibles incendios. Tengo que pagar a una empresa aseguradora por la prima, etcétera, ¿no? Todo es costo. Entonces, como ustedes pueden observar, el tener inventarios no es nomás una simple decisión de decir es bueno para la producción, es bueno para las ventas, porque también tiene sus connotaciones adversas. Costo de oportunidad. Si uno tuviera que comprar tantos inventarios y guardar en 4 paredes, esa plata estaría trabajando en otra cosa. Y si soy financista, estaría haciendo trabajar en forma rentable, estaría ganando cosas, ¿no? Entonces, cuando yo destino y tengo que comprar suelas de zapato para guardar en un cuarto, esa mi plata que he destinado para la compra de la suela de zapato está dejando de percibir una rentabilidad que podíamos encontrar en otro lado. Eso es el costo de oportunidad. La administración del inventario, al tener sus costos, estos costos me van a incidir en el estado de resultados. Me van a incidir para tener menos utilidad. Y en la medida que tenga menos inventarios, voy a tener menos costos y mayores utilidades. Entonces, estos costos del inventario tienen que ser de alguna manera ni siquiera compensados, sino sobrepasados a través de los beneficios de tener inventario. En pocas palabras, tiene que haber más ventajas que desventajas para tener inventarios. Si dentro de la empresa yo pregunto, oye, es importante, es fundamental que tener inventarios, si yo le pregunto al jefe de planta, es decir, al que fabrica, me va a decir, no, pues olvídate. Tenemos que tener harto inventario. ¿Por qué? Porque yo no me puedo dar el lujo que mis obreros estén holgazanes. Yo necesito garantizar todos los días que me entregues tanto volumen y por si acaso haya bloqueos, tienes que tener guardados unidades adicionales. Esa es la visión del área productiva porque utiliza esa materia prima, utiliza esos productos. Pero si le preguntamos al financista, al financiero, ¿qué opina de los inventarios? Para él es tremendamente complicado. ¿Por qué? Porque necesita mucha plata para comprar ítems para que vayan al inventario, necesita que asumir muchos costos para mantener los inventarios. Entonces, para el financiero, cuanto menos inventarios haya, mejor. Porque puede pasar un montón de cosas. Puede pasar de que me roben, puede pasar que haya un incendio, puede pasar de que se deterioren, ¿no? O sea, que están bien guardaditos, etcétera, pero el sol le da todas las mañanas y eso lo ha arruinado. Puede haber una obsolescencia tecnológica. Imagínense que se hubieran comprado cajas, no sé si han escuchado en su temprana edad lo que antes eran los disquetes. Antes que aparezcan los CDs, había unos llamados dispositivos de almacenamiento que eran los disquetes.
Y había disquetes de media pulgada y 3/4. Los de 3/4 por lo menos unos eran con empaque duro encima, y poco más de almacenamiento, y había otros como cuadrados, más o menos de 10 centímetros cuadrados, que eran sumamente delicados, ¿no? Todo eso, pues, obviamente, ni siquiera ustedes lo tienen en mente. Si ven en el internet, pueden ver la historia, pero imagínense una empresa que haya comprado un montón de disquetes y producto del desarrollo, de la evolución, hoy por hoy ya no sirve, por más nuevitos que estén. Entonces ahí se ha dado una obsolescencia de tipo tecnológico. Ya no sirve esas cosas, ¿no? Lo mismo está entrando el esquema de los CDs. Pocos ya utilizan CD. Todo el mundo usa su flash memory para de contar. Bueno, entonces hay una serie de desventajas para tener inventario. Así como hay sus pros, también hay sus contras. Eso debe quedar claro. Y cada empresa evaluará cuánto es la importancia de las ventajas frente a las desventajas para decidir qué va a hacer en materia de inventario, ¿no? Tendría que ser un balance de sus ventajas y desventajas. Ahora, en el tema de los inventarios, como es así tan dramático la situación en las empresas, pues ya mucho se ha teorizado, se ha tratado de modelizar para saber qué modelos podemos adoptar para aplicar en el tema de inventarios, a objeto de que, por un lado, no descuidemos nunca la producción y las ventas, pero por el otro lado, también incluyamos en el menor volumen de costos que vayamos a tener. Entonces ha habido modelos de inventarios dependientes en función a demandas y modelos que van a contestar, a satisfacer la demanda a través de modelos independientes desde el punto de vista estático y dinámico, estático con modelos determinísticos o probabilísticos y lo propio en la parte dinámica, ¿no? Entonces, se ha trabajado mucho en este tema de inventarios, en la materia de investigación operativa debería hacer énfasis en estos modelos. En la parte de los modelos de inventarios con demanda determinística estática, los más conocidos es el tamaño del lote económico, pero también está el lote económico de producción, el lote económico con descuentos, el lote económico con faltantes. Es decir, la madre del cordero es aquí el modelo del lote económico. De aquí se derivan después estos otros modelos. Y en los modelos de inventarios con demanda probabilística desde el punto de vista estático, los más comunes son los inventarios de revisión periódica y los inventarios de periodo fijo. Noten que no estamos hablando de los modelos de evaluación de inventarios. Eso se los han debido enseñar en contabilidad, ¿no? Cómo valorar los inventarios. ¿Qué métodos hay, chicos? No me digan que no saben. Eso es seguro Método que lo saben. PEPS. Ya. Pues, ¿qué más? El CPP. ¿Qué es eso? Costo promedio ponderado. Exactamente, ¿no? Entonces, podemos, si quieren, tocar esos temas, pero eso se refiere a los modelos de evaluación, de valoración de los inventarios, ¿no? Como compramos un artículo a diferentes precios, ¿cómo lo costeamos? ¿Cómo los registramos en el estado de resultados esos bienes? Con el precio que ha entrado, o con el último precio, o sacamos un promedio ponderado,
todo ese rollo es lo que se maneja en la contabilidad, ¿no? Nosotros estamos hablando no del cómo valoramos inventario, sino cómo cuantificamos cuántas unidades te vamos a comprar de un determinado ítem que va a ir al inventario. Compro, por decirle, 100 toners de tinta para impresora, compro 50, compro 10, etc. A eso me voy, a la cantidad del ítem que vamos a tener en el inventario. Porque una vez que ya compre ese ítem, recién entra el problema de cómo lo voy a valorar, ¿no? Conforme a los métodos que me... Ok, chicos, hasta acá dejaremos. Nos vemos en la siguiente clase.